En la clase anterior mirábamos cómo las leyes de la óptica, es decir, la ley de la reflexión y la ley de la transmisión, aparecen como consecuencia del principio de Huygens y de la idea de que la luz se propaga en línea recta, en forma de onda plana, y permitiendo hacer uso del concepto de rayo dentro de la geometría que se estimó. Entonces encontramos en esas dos leyes que el ángulo de incidencia era igual al ángulo de reflexión y el ángulo de transmisión era diferente a estos dos, pero podía tenerse una relación entre estos ángulos por medio de lo que se conocía como la ley de Snell. Ahora vamos a mirar otro enfoque distinto para estudiar la forma en que la luz se propaga. Este enfoque fue postulado por Fermat en 1657 y se denota como el principio del tiempo mínimo, en el que la trayectoria que la luz sigue para viajar entre dos puntos es aquella que toma un tiempo mínimo. Consideremos por esto la siguiente geometría. Tenemos un rayo de incidencia, un rayo de reflexión y un rayo de transmisión. Tenemos que la luz viaja desde el punto A hasta el punto B por reflexión y desde el punto A al punto C por refracción. El tiempo para ir desde A hasta B vamos a denotarlo como T1 y el tiempo para ir desde A hasta C vamos a denotarlo como T2. Como para ir desde A hasta B el rayo se mueve en un mismo medio, es claro que la velocidad en este medio es constante y vamos a tener entonces un movimiento uniforme. Para ello tenemos entonces que T1 es igual a la distancia AD más DB sobre la velocidad en ese medio que es V1. Y yo creo que es claro que si miramos la geometría del problema, la distancia AD es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más X cuadrado, y por otro lado la distancia DB es igual a esta distancia que es B elevada al cuadrado más esta distancia elevada al cuadrado, pero es claro que esta distancia viene siendo D menos X sobre B1. Entonces, como el principio de Fermat se basa en la condición del tiempo mínimo, tenemos que garantizar la condición de que la derivada del tiempo con respecto a x debe ser igual a 0. Si procedemos a hacer la respectiva derivada, vamos a tener de donde es claro que si pasamos un término hacia el lado derecho y cancelamos las cosas que podemos cancelar, entonces tendríamos la relación. Pero observemos qué es cada uno de estos dos términos. Mire que x sobre raíz de a al cuadrado más x cuadrado, x, que es este lado, sobre este término, es un cateto opuesto sobre la hipotenusa de este ángulo. O sea que sería el seno de ese ángulo. Del lado izquierdo tendríamos seno de i. Ahora miremos el otro lado, d menos x sobre esta raíz. Observe que d menos x viene siendo este lado. La raíz viene siendo esta. Entonces, este que es esto mismo es el opuesto para r. Por lo tanto, ese término que tenemos aquí abajo es el seno de r. Y como ya hemos mencionado en otras clases, dado que i y r se encuentran en un rango entre 0 y 90 grados, podemos deducir entonces que los dos ángulos son iguales. Por lo tanto, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Y tenemos nuevamente la ley de reflexión. Ahora miremos la otra situación. Recordemos que el tiempo T2 es el tiempo que demora en irse desde A hasta C, pero por medio de la transmisión. Entonces tendríamos que tener que ese tiempo sería esta distancia por la velocidad en este medio más esta distancia por la velocidad en el segundo medio. Escribiendo esto tenemos entonces que T2 viene siendo igual a AD sobre B1 más DC sobre B2. Luego AD ya mirábamos que era igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado sobre B1 más, acá tendríamos algo sobre B2 que viene siendo DC. Mire que DC
viene siendo igual a este lado al cuadrado, que lo hemos denotado como f, más este segmento al cuadrado, y este segmento no es más que e menos x. Escribiendo esto en nuestra ecuación tenemos, aplicando nuevamente el criterio de tiempo mínimo, tenemos entonces que la derivada de este tiempo respecto a x debe ser igual a 0, el cual, después de hacer la derivada correspondiente, nos va a llevar a la relación. Observemos entonces que x sobre raíz de a al cuadrado más x al cuadrado, ya vimos que ese es el seno del ángulo de incidencia. Y por el otro lado miremos que es e menos x sobre esta raíz. Observe que e menos x viene siendo este pequeño segmento que tenemos aquí. La raíz es claro que es este lado que tenemos acá, y entonces este segmento sobre la hipotenusa es el seno del ángulo de transmisión. Reemplazando eso aquí, ahora si multiplicamos por la velocidad de la luz a ambos lados de esta igualdad, tenemos entonces que c sobre v1 es n1 y c sobre v2 es n2. Por tanto, entonces volvemos a tener la ley de Snell. n1 seno de i es igual a n2 seno de t. Pero como entonces acabamos de probar que solamente hay dos ángulos, el de incidencia y el de transmisión, porque el de reflexión es igual al de incidencia, entonces al de incidencia lo vamos a denotar como θ1 y al de transmisión lo vamos a denotar como θ2. Por lo tanto, tenemos que n1 seno de θ1 es igual a n2 por seno de θ2, volviendo a obtener nuevamente la ley de Snell. Realicemos un ejemplo. Nos dicen que una onda plana sonora y una onda plana luminosa inciden a 10 grados sobre la superficie de un lado. Suponiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo y la velocidad del sonido en el agua es de 1450 metros por segundo, nos preguntan cuál es el ángulo entre las direcciones de propagación de ambas ondas en el agua, y luego nos preguntan que a partir de qué ángulo de incidencia no habrá transmisión de sonido. Miremos. Como en el problema se nos hace mención de dos ondas diferentes, vamos a dividirlo en dos partes. Hagamos primero el cálculo del ángulo de transmisión de la onda luminosa y luego del ángulo de transmisión de la onda que corresponde al sonido. Tenga presente que el ángulo de incidencia es el mismo para las dos ondas. Es decir, tenemos lo siguiente. Es claro que para la luz se satisface la ley de Snell, de la que si despejamos el ángulo de transmisión, que sería θ2, tendríamos, donde si reemplazamos los datos, tenemos por resultado 7.5 grados. Para el caso del sonido, debemos realizar otro tratamiento, puesto que, si bien la ley de Snell, como vimos, es una relación muy general, la obtuvimos en términos de los índices de refracción, los cuales se definen solo en términos de la velocidad de la luz. Nosotros para el sonido tenemos que definirla solamente en términos de la velocidad del sonido. Así que la ley de Snell se va a expresar solamente en términos de esta parte de la ecuación, la cual viene siendo también la ley de Snell, pero escrita en términos solo de las velocidades y los ángulos. Esta es la ecuación que vamos a trabajar con respecto al sonido. La ley de Snell aplicada para el caso del sonido sería igual a seno de θ1 sobre v1 igual a seno de θ2 sobre v2, de la cual si despejamos θ2 tendríamos, donde reemplazando los datos correspondientes, recuerde que v2 hace referencia a la velocidad del sonido en el agua, v1 a la velocidad del sonido en el aire. Finalmente tenemos entonces para este ángulo 47.8 grados. Con este dato podemos responder al numeral A. Nos piden el ángulo existente entre las dos direcciones de propagación. Observe que para la luz obtuvimos un ángulo de transmisión de 7.5 grados para la luz
y para el sonido de 47.8 grados. El ángulo que se nos pide es este ángulo, el ángulo entre estos dos rayos. Evidentemente, ese ángulo corresponde a la diferencia entre esos dos valores, es decir, delta teta es igual a 47.8 grados menos 7.5 grados, obteniendo finalmente que la diferencia que se nos está pidiendo es de 40.3 grados. Para responder al numeral B, nos están haciendo referencia a un ángulo crítico, porque nos dicen a partir de qué ángulo de incidencia no hay transmisión de sonido. Recuerda que el concepto de ángulo crítico es un ángulo aquí, a partir del cual el rayo de transmisión se va a mover horizontal a la superficie, porque para ángulos superiores al crítico ya habría reflexión total interna. Entonces tenemos que trabajar sobre la ley de Snell, que viene siendo esta ley, y tener presente que el ángulo de transmisión en este caso correspondería a 90 grados. Entonces tendríamos seno del ángulo en el medio incidente, que sería el ángulo crítico que se nos está pidiendo, sobre la velocidad en ese medio, y en el otro lado tenemos que debe ser los 90 grados, porque es así que el rayo solamente va a estar sobre la superficie, y la velocidad en el otro medio. Despejando el ángulo crítico, tendríamos entonces que este es igual a, puesto que es claro que seno de 90 vale 1, haciendo el respectivo reemplazo y realizando el cálculo, tenemos entonces que el ángulo crítico es de 13.6 grados. Lo que quiere decir que si el sonido incide con un ángulo de 13.6 grados aquí, se movería como transmisión sobre la superficie, y para un ángulo superior a ese valor habría reflexión total interna, es decir, no habría sonido ingresando al agua.